Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición aquí en El Círculo en Justicia TV. Y hoy vamos a platicar de la violencia digital. ¿Qué es? ¿Quién la padece? ¿Quién la ejecuta? ¿Y cuáles son los tratamientos o los enfoques o las aproximaciones terapéuticas que hay también frente a este fenómeno? Y de esto vamos a platicar con Tania Rocha. Tania es investigadora y doctora en Psicología Social de la UNAM. ¿Qué tal, Tania? Mucho gusto, muchas gracias por la Al invitación. contrario. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Tania, por estar aquí con nosotros, compartiendo mesa también con Laila Karina Romero. Ella es consultora, especialista en atención a víctimas de violencia y trabaja también con instituciones en estos temas. ¿Qué tal, Laila? Muchas gracias, también muy contenta de estar aquí con Qué ustedes bueno. compartiendo. Gracias a las dos, Tania, Laila. Y yo quisiera empezar preguntando, ¿qué es la violencia digital? Porque es algo que quizá intuimos, ¿no? Quizá lo hemos visto de pronto en algunas notas, lo hemos visto incluso en notas de celebridades, ¿no? Que se publican algunas fotos que alguien no quiera que se publique, o pienso también de pronto en acoso contra una persona que se puede dar en el entorno de las redes sociales. Entonces quizá hay varias manifestaciones, pero ¿cómo lo podemos definir? A mí me gusta como muy breve, es toda acción dolosa ¿Sí? que se haga a través de los medios de tecnología, ¿no? Y que sea sin consentimiento, que sea exhibir imágenes, videos sin consentimiento de una persona. Ok. A ver, Justo Tania. estaba pensando que algo que me gusta, que lo ha planteado Olimpia, a quien le debemos la ley Sí, de la La que ley. hablaremos más adelante, sí. es que quizá de pronto de forma coloquial decimos, bueno, es esa violencia que pasa online o cuando estás Mm, conectado o conectado, y que por eso fue tan importante el hablar de digital, en el sentido de que sería cualquier acto que justo como lo decía ujú, Laila, no sea con consentimiento, ok. pero sirva para poner en riesgo la integridad de la persona, su privacidad íntima y particularmente sexual, o el hecho incluso de que a través de cualquier tecnología de comunicación o Sí, información, aunque no estés en línea, o sea, lo que quiero decir es que puede ser el celular cuando compartes unas ok. fotos, ¿no? Y Y que que no esas estás fotos, online, ajá, pero que el aparato, ¿no? sí, Constituye una fuente o el medio a partir del cual tú buscas, pues eso, ejercer ese poder o hacer ese abuso contra la persona, ya sea porque la quieres manipular, porque quieres controlar perdón, coercionarla, ¿no? A que haga algo ujú. que también va en contra de su voluntad. Entonces, no solamente es, por ejemplo, en el caso de lo que decías, Laila, no solo es la publicación, la posible publicación de alguna imagen privada, sino que, por lo que estoy entendiendo, también el uso de esa información para forzar a la gente a una determinada conducta. Correcto, sí, porque hay amenazas incluso de si te condiciono, de si no haces esto, voy a usar esta información en tu contra o voy a publicarla y eso pues genera una acción dolosa. Temas como el que yo planteaba de acoso, de hostigamiento, también entra en esta categoría. Sí, también entra en la categoría Ok. acción. Bueno, y esto es importante porque aquí hemos hablado mucho de lo digital y hemos hablado muchas veces para bien de lo digital. Hemos hablado de cómo la pandemia aceleró, por ejemplo, la implementación de lo digital varios años, Mm. lo que ha significado para el comercio, lo que ha significado en términos de aprendizaje, las nuevas formas de organización laboral. O sea, yo creo que nadie, en este programa está clarísimo que no somos enemigos de la tecnología Y no se busca satanizar y no tampoco. se busca satanizar, pero está claro también que no es que estas formas, y yo quisiera ahí que nos ayuden a entender esto, no es que estas formas de violencia sean en sentido estricto novedosas, o sea, porque al final ahorita estaban describiendo un poco una extorsión o un chantaje, ¿no? Y eso pues, es previo a la invención de los teléfonos celulares y eso siempre ha existido en diferentes modalidades. Uh -huh. Pero, ¿qué hace que sea particularmente grave el hecho de que se ocurra este fenómeno en el ecosistema digital? Uh -huh. Yo creo que hay algo muy importante ahorita que decías de la extorsión Sí. y de otras formas de violencia. Me parece que parte del reto incluso es hasta dónde la ley Olimpia puede cubrir o no esos Mm, delitos, ok. porque sí está situada en una violencia que, aunque puede ocurrirle a cualquier persona, desafortunadamente lo que las cifras nos dicen es que le ocurre mucho más a Las 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 mujeres. mujeres, mujeres. a las niñas y a los niños, ¿no? Mm, Y que algo fundamental quizá es reiterar que las tecnologías se vuelven el medio, ujú, pero que muchas veces, pues bueno, por lo menos en los casos, yo trabajo en la universidad, entonces desafortunadamente muchas jóvenes constantemente están en situaciones en donde pueden ser exparejas, compañeros,
aparentes amigos, ¿no? Sí. O gente que conocen en alguna aplicación de ligue o lo que sea, que terminan incurriendo en este tipo de actividades en donde, insisto, en muchas ocasiones ya hay otras violencias que se están manifestando y que este ejercicio puede ser, de hecho también Olimpia lo aclara y me parece importante porque por ahí se habla de cibervenganza y, o pornovenganza, ¿no? O sea, creo que está o puede darse el ejercicio de la venganza, de utilizar imágenes tuyas o robar tu identidad en un perfil para decir cosas que tú no dirías, pero está en el marco de algo más grande que es justamente desquitarme porque quizá no decidiste o no cediste a algo que ya también era una violencia, ¿no? Eso creo que es muy importante porque, o sea, posiblemente muchas personas, más ahora, hemos vivido extorsión a través del teléfono y cosas pero así. Pero esta tiene estas particularidades. Sí. Okay. Y a ver, en esto que apuntaba Laila, entonces, ¿cómo juega el componente de género en esto que estamos hablando? Pues sobre todo lo que yo he observado más en los casos que atendemos, influye mucho también, y como comentaba también ella, son personas cercanas los que distribuyen esa información. Y por lo general son relaciones románticas, ¿no? Con esta idea de juntos por siempre y el amor romántico. Sí. Y entonces cuando no se concluye favorablemente la relación y probablemente me rechazaste o no hiciste una conducta que yo quería, pues entonces ocupo toda esta información que cuando estábamos en la etapa de enamoramiento, tú cediste a distribuir, ¿no? A darme toda la imagen o un video con contenido sexual y que yo puedo usar como yo quiera. ¿Qué tan frecuente es esta práctica en México, este delito? Bueno, son delitos, aunque vamos a platicar, obviamente, ya escuchó usted el perfil de nuestras invitadas, vamos a poner hoy más el acento en la perspectiva psicológica. Obviamente, ya nos han hablado aquí de la ley Olimpia, ya nos darán un poco más detalles de qué protege y en qué circunstancias, pero nada más que quede claro que la perspectiva que vamos a poner hoy en el programa, pues es poniendo el énfasis justamente en los efectos psicológicos que esto tiene y en el acompañamiento psicológico de la persona y del entorno que puede tener en este tipo de situaciones. Pero volviendo entonces al punto, es qué tan frecuente es, y lo platicábamos antes de empezar el programa, que ustedes trabajaron como colectiva en dar una línea de apoyo. ¿Y qué se han encontrado ustedes? Yo sé que a veces la experiencia individual no necesariamente es un reflejo de todo el país, pero sí les da un pulso, digamos, de qué está pasando allá afuera, ¿no? Sí, que hay mucha desinformación y mucho desconocimiento de qué es la violencia digital y para las personas que son víctimas no saben qué protocolo seguir o qué instituciones los pueden atender o qué tienen que hacer o dónde. Y bueno, leíamos que el 90% de los casos de delitos no se denuncian porque no saben cómo hacerlo. Y porque además por temor a que la denuncia termine revelando lo que no quieres que se haga público. Correcto, sobre todo por lo delicado de las imágenes y de tu intimidad, ¿no? Entonces obviamente pues tienes más temor a publicarlo y además las amenazas que estás recibiendo por parte de la persona, porque dices, oye, si lo hablas o lo publicas o te haces una denuncia, entonces vas a tener otras consecuencias. Y volvemos a la dinámica de la extorsión de la que hablábamos. Sí. ¿Cuáles son, para poner en perspectiva, porque estoy seguro que hay gente que ya entendió perfectamente de qué estamos hablando, pero a lo mejor hay gente que todavía no termina de entender la problemática. Cuando llegan con ustedes, por ejemplo, a esta línea, ¿cuál es el tipo de casos que les llevan? ¿Qué es lo que les plantean ustedes? ¿Me están extorsionando? ¿Estaba en una relación? ¿Cuál es la dinámica que suele llegar? Por regular estaba en una relación, terminamos y me está mandando imágenes que tiene mías y está amenazando para publicarlas en todas mis redes sociales, con mis contactos, con mis familiares. A menos de que yo haga lo que A menos de que yo haga lo que él me está solicitando. Okay. La gran mayoría son eso, no sé qué hacer, tengo miedo, estoy muy preocupada, en crisis incluso de psicológica, de ansiedad, de depresión, de me quiero morir, ¿no? Porque esto me está dañando. No sé qué hacer, por favor ayúdenme. Y entonces, bueno, ahí la primera intervención es una intervención en crisis, en primeros auxilios psicológicos, para poder acompañarla y guiarla hasta decir, ok, ¿qué quieres hacer? ¿No? Porque esto que te está dañando sí te generó un tema y entonces necesitas dar seguimiento. Y ahí derivarlo, bueno, con las instituciones que se necesitan. ¿Cuál es la edad promedio o el perfil promedio de quienes se acercan con ustedes?
Pues está, la verdad son jóvenes entre 18 y 25 años. Okay. La verdad, el perfil desafortunadamente son jóvenes y sobre todo por la desinformación, por la parte de la historia, del amor romántico. La verdad es que el amor romántico está generando muchas un montón. Sí. Y desafortunadamente a las Para decirlo claramente. Pues sí. Y desafortunadamente más a las mujeres. A ver, ¿qué pasa en esto, Tania? Porque yo creo que es importante y hay que decir las cosas, porque el problema es que se dan estas dinámicas que otra vez, el problema no es la dinámica, ¿no? El problema es si intercambian o no intercambian a personas adultas, pues, si lo hacen en libertad. Y el problema es el marco en el que se está realizando, y cuando no hay un marco de respeto, ya olvidemos del amor. El amor, nadie está obligado a amar a una persona de manera indefinida, pero las condiciones mínimas de la relación, de respeto, de esas, pues, se supone que esas tendrían que prevalecer siempre, porque además aquí hablamos de delitos. Sí, no se trata de ser la calidad buena o mala persona. De acuerdo, o sea, justo por eso me di a la tarea. Primero busqué, y yo creo que lo pueden buscar las personas porque puede ayudar, es el violentómetro virtual, como para entender qué clases de violencias podríamos vivir. Y entonces está el hecho de que quizá alguien nos puede insultar, ¿no? Cosa que puede pasar a través, justo otra vez, de las redes, de los mensajes. El hecho de que alguien viole nuestros datos personales, que haya el cracking, ¿no? O sea, que alguien entra y pues literal hackea nuestro sistema. El stalking, que ese, digamos, ya va teniendo este matiz del que habla Laila, ¿no? A lo mejor en el contexto de pareja resulta que tronamos, terminamos, y entonces estoy viendo qué haces. Y además, o sea, hago pleito por eso, ¿no? Voy y te mando mensajes porque estoy viendo que estás haciendo tal cosa. Ahora, es gravísimo porque esto no depende solo de las personas. Pienso en estas aplicaciones que a la vez hacen sentido en un contexto de violencia tan amplia que vivimos, pero de pedir la geolocalización de las personas, y que muchas veces es utilizada. O sea, yo no le digo a la persona o a mi pareja que le puse una aplicación que hace esas cosas y estoy rastreando, y entonces también se coloca en una situación de violencia. Está el tema del hostigamiento, ¿no? En donde ya hay una relación. El hostigamiento, a diferencia del acoso, es que haya una relación formal de poder, ¿no? A lo mejor es el jefe o un compañero de trabajo, pero que se encuentra en una posición por arriba de ti y que busca, de nueva cuenta, ¿cómo se dice esta cuestión de chantajearte a través de eso? Podemos hablar también de una sextorsión, y ahí es donde aparecerían estas imágenes donde yo, por ejemplo, casos que a mí me han llegado, puede ser de alguien que tienes una relación sexual, la persona te graba sin tu consentimiento o te toma fotos y te dice que solo son para ustedes, ¿no? En la intimidad, pero resulta que al rato las encuentras o pueden estar en otros espacios. Olimpia nos decía una ocasión que estuvo con nosotras en una conferencia. Es bastante probable que la mayoría de las personas que estamos aquí hayamos vivido algún tipo de violencia digital porque no tenemos cuidado en el uso de nuestras tecnologías. Y entonces comentaba ella el caso de un abuelo, que además era bastante cuestionable que hacía el abuelo ahí, en un sitio de porno donde descubre la foto de su nieta, ¿no? Y resulta que, o sea, alguien entró a un perfil de Facebook en esto que se hace del grooming. El grooming es cuando un adulto, exacto, se hace pasar como alguien que es de tu edad. Estamos hablando, preguntabas hace un momento la edad. Desafortunadamente los datos que se tienen, por ejemplo, de INEGI, es que el primer grupo más afectado es de 20 a 29, pero el otro, y muy importante, es de 12 a 19. O sea, chavitas, ¿no? Que obviamente, pues, es, insisto, un conjunto complejo de circunstancias. Al no haber quizá información, al estar esta idea del amor romántico, de que a lo mejor no haya atención dentro del contexto familiar, o hay violencia en el contexto familiar, en el contexto educativo, pues de pronto buscas en las redes, ¿no? O en esos intercambios, quizá el apoyo, el reconocimiento o algo, ¿no? Como un paliativo a ese malestar. Y bueno, pues aquí tenemos una situación en donde finalmente lo máximo en este tipo de violencias sería el tema de la trata,
¿no? Y lo que quiero decir con esto es que muchas veces las personas, o sea, sí, ya lo decía Laila, el tema de que sea por conocidos, también está casi, me parece que es del 60% de los casos en donde es alguien conocido. O sea, más que un hackeo, una obtención de... De acuerdo, Sí. pero el asunto es que, por supuesto, también se puede dar por el simple hecho de que alguien, ¿no? Desafortunadamente, donde yo trabajo, todavía se presentan casos en donde en el sanitario o en el metro, con el celular, le tomaron una foto por debajo de la falda a las chicas, ¿no? Y que luego ese es un pack o un paquete de fotografías que se está difundiendo y con la que incluso hubo un caso en donde el chico fue denunciado porque vivía de ello, o sea, vendía estas fotografías de diferentes chicas a las que él estaba tomándole este tipo de fotografías y volvemos a lo mismo, se está violentando no solo la intimidad o la privacidad de las personas, en este caso de las mujeres, sino también el derecho a una vida libre de violencia, por supuesto, y a sus derechos sexuales, ¿no? O sea, como aquí hay un problema más grande y es la cosificación al que las mujeres estamos expuestas todo el tiempo. Ahora que viene el Buen Fin, me pregunto cuántas mujeres serán utilizadas, ¿no? Como parte del adorno de cosas que ni al caso, ¿no? O sea, desde vender un colchón hasta lo que quieran. Claro. Sí, entonces ahí tenemos algo que también está como un eje estructural que hace que mucho de esto que es violencia no se perciba como Ahora, tal. vamos a platicar, vamos a hacer una pausa y ahora que regresemos vamos a platicar de cómo se atiende esto. Y hay una dimensión, hay dimensiones jurídicas, evidentemente, que es el Estado le toca, porque, ojo, muy importante, a lo mejor una dinámica de pareja puede ser una relación entre particulares, pero las conductas que nos han explicado aquí, tanto Tania como Laila, son delitos. Y eso implica que tiene que haber una intervención del Estado. Si lo que comparte una persona con otra, pues es una decisión propia, pero cuando se hace público o se extorsiona o se acosa, sin consentimiento, evidentemente, entonces estamos hablando de delitos, afortunadamente, digo afortunadamente porque ya hay un marco que ahora dice que hay una consecuencia de ese tipo de conductas. Pero además de la dimensión jurídica, ¿qué pasa en la dimensión psicológica y emocional? Esto que nos decía hace rato Laila, ¿cómo se siente una persona, una mujer la mayoría de las veces, que es víctima de esta extorsión y cuál es el proceso de acompañamiento psicológico, además del jurídico, que ya explicaremos? Pero de eso, si les parece, platicamos regresando después de la pausa. Estamos de regreso y a ver, Laila, recibes de pronto una llamada de una persona que además me impresionó mucho lo que decía Tania, porque aunque siempre es dramática la situación, yo no me puedo imaginar a los 12 años el nivel de vulnerabilidad, ¿no? Insisto, cualquier persona, no es que haya una escala de violencia, es igual de grave las dos cosas, pero los recursos que puede tener de pronto una niña a una mujer más madura, pues quizás sean distintos, ¿no? Totalmente, sí, la madurez para poder enfrentar un tema así, pues no, a los 12 años realmente, ¿no? Decías de qué pasa cuando recibimos una llamada. Sí. La mayoría de las veces es, por favor, ayúdenme, es desesperación, me siento muy mal, me está sucediendo esto, no sé qué hacer, no sé a quién recurrir y encontraré sus datos y necesito que me ayuden en qué voy a hacer. Okay. Porque obviamente tengo mucho miedo de que esto salga a la luz, porque mi intimidad. Algunas veces, bueno, les damos la atención de primeros auxilios, les damos para que esté tranquila, para que se calme, para que nos pueda contar. ¿Qué les dicen? Digo, ojo aquí, porque siempre lo hacemos cuando hablamos de temas de salud mental o salud emocional, que lo ideal siempre será ir al acompañamiento de profesionales. Sí, totalmente. Y que ningún programa de televisión puede suplir ni sustituir el trabajo de profesionales. Y si alguien les dice que es eso, huyan, porque no es serio, ¿no? Sí. Ahora, dicho eso, lo que sí podemos, y creo que nuestra obligación como medios, es visibilizar los recursos que existen para que usted sepa pues, que hay opciones y que hay profesionales que se dedican a acompañar en estos casos. Entonces, siguiendo con eso, Laila, ¿qué es lo que hacen ustedes en un proceso? Porque yo supongo que la sensación dominante debe ser de impotencia. En esta idea de, es lo peor, es mi peor pesadilla, y no depende de mí si se cumple o no se cumple. No tienes control de la situación, claro. en realidad. ¿Qué le entonces puedes decir en un entorno así?
Lo más importante, como tú bien lo dijiste, es acompañarla y escucharla, porque obviamente no sabes a quién recurrir, a quién le vas a contar, y si es delicada la información, y qué va a pasar si yo le cuento y me va a juzgar, y va a ser peor y va a ser revictimizarla. Entonces, lo más importante es escucharla y acompañarla a que te cuente cómo está sintiendo, qué necesita, si ya le contó a alguien, si tiene red de apoyo, en dónde está, si está en un lugar seguro, si no está en riesgo, ¿no? Quién está a su alrededor como para poder ver todo esto y que también ella esté a salvo en ese lugar donde se encuentra mientras nos estamos escuchando. Y la intención de estos primeros auxilios es obviamente que la persona se quede más tranquila en su sensación para que no le dé un ataque de ansiedad o de pánico que pueda poner en riesgo su vida, ¿no? Entonces es una contención, digamos. Es contención emocional. Y quizá algo importante agregar es el tema de la culpa. Eso te iba a preguntar, porque debe ser brutal. Evidentemente la persona que se debe sentir mal es la que lo está haciendo, pero debe ser brutal la carga de decir, es que yo le compartí, o yo en algunos casos permití las fotos o los videos, o en algunos casos confié. Como sea, debe haber una parte de sentir que hay una parte que pudo haber evitado, ¿no? Sí, o sea, creo que, como ya lo decía Laila, pues puede haber malestar por el hecho de saber que quizá alguien que tú aprecias está ejerciendo esa violencia o está como traicionándote de alguna forma, pero aparte está el tema de la culpa, porque volvemos a lo mismo. El tema es que cualquier delito, acto de delincuencia, perdón, que podemos vivir, si nos atraviesa a nosotras, mujeres, siempre vamos a tener la culpa. O sea, porque andabas vestida de esa forma, porque decidiste hablar con esa persona, porque aceptaste a esa persona, ¿no? Y eso desafortunadamente lleva a que de veras, y es muy difícil como por principio sacar, sobre todo, insisto, a las chicas y a las mujeres de ese lugar tan oscuro que ya no solo se da por la situación que acaban de pasar, sino porque finalmente, reitero, hay todo un sistema macro que supone una y otra vez que fue tu culpa. Y pensaba incluso en esto que decías de, bueno, pues cuando pasa en pareja, pero es que también eso yo creo que es bien duro a propósito del amor romántico, el que quizá cuando estás con tu pareja puedes consentir, por ejemplo, está el sexting, ¿no? Y el sexting es yo te paso, o sea, te mando fotos o tú me mandas a mí y lo estamos haciendo dos personas adultas consensuadamente. Pero el asunto es cuando esas fotografías o esa información se usa sin decirte a ti o sin tu consentimiento para divulgarlo, ¿no? Y que incluso, pues no solo se juega esta parte de culpabilizar a las mujeres, sino por otra parte de utilizarlo en el caso de los varones para enaltecer su masculinidad, ¿no? De con quién se vinculan o cómo traen a las mujeres. Entonces, todo esto hace que si es un círculo cercano, por ejemplo, si esto pasa en clases, pues resulta que posiblemente enfrentes bullying, ¿no? Terminan en compartiendo. La escuela. Claro, porque entonces se van a estar burlando de ti, entonces se vuelve súper difícil y lo más drástico es cuando esto puede llevar a un proceso de ideación suicida. Lo cual es pues lógico, digamos, en un entorno donde estamos hablando de una persona. Ahorita vamos a platicar del papel que juega, primero desde los recursos previos, ¿no? O sea, pienso en la autoestima, porque seguramente hay personas, en cualquier caso es dramática la situación, pero supongo que los recursos internos y externos de las personas pues tienen un papel relevante en cómo en qué tan difícil o qué tan menos difícil puede ser el proceso. Entiendo que siempre debe ser complicado. Y yo quisiera ahí un poco regresarle a decías, ese primer momento es la contención, es escuchar, es no juzgar, que me parece fundamental esta idea por el tema de la culpa que explicaba Tania, ¿no? Ya bastante tienen como para que además es tu culpa. ¿Y qué viene después? Porque entiendo que ese es solo como un primer momento. Sí, obviamente se le da las opciones que tiene que seguir para la parte de levantar una denuncia, se le explica la importancia de que lo haga, la gran mayoría por lo que tienen que hacer a veces deciden que no, y bueno, se le da seguimiento para agendar otras ¿Es muy sesiones. complicada la denuncia?
Más que complicada, el proceso de llegar a porque tiene que hacerlo en un ministerio público. Así es. Entonces, pues imagínate enfrentarte al ministerio público y en este estado vulnerable, pues es, ¿y dónde? Como bien decía, en dónde estabas y por qué estabas vestida, pero La tú andabas, revictimización. Claro. con él, pero tú se las enviaste, pero ¿por Y entonces qué? termina siendo otra vez el proceso de vulneración en el Ministerio Público. Sí. Correcto. Entonces eso ya es un tema, porque dices, si me voy a enfrentar al mismo sistema, mejor me quedo como estoy y que la publiquen y ahí- recuperen. Y hay una cosa también, Sí. perdón que les Sí. interrumpa, el tema de las pruebas, ¿no? Sí, claro. O sea, tienes que llevar pruebas. que lleves pruebas pues, es justamente lo que no quieres. de estas violencias. Correcto. Y- Te piden fotos de los Así sitios es. donde encontraste, ¿no? O que grabes, si te mando un La mensaje, extorsión. el screenshot, ¿no? O sea, que le tomes ahí un pantallazo, pues, a aquella información que puede dar cuenta. Y pienso, cuando tú ves eso, pues quizá o sea, hasta como por una suerte de instinto de protección, seguramente lo que quieres es borrarlo, Claro. ¿no? Claro, es Claro. como cuando Como- encuentras la analogía de la araña, ¿no? Que Claro. te pica y que te pica, te dicen, lleva la araña que te mordió, ¿no? Mm. Para que vea qué tan venenosa es, pero si lo que quieres es hacerme de la Sí, araña, de acuerdo. ¿no? Y pasa lo mismo también con este tipo de Que cosas. eso nos lleva, no nos detendremos en particular en eso, pero eso nos debería llevar, Tania, a un tema de las respuestas institucionales frente a esto. Es decir, Sí. yo entiendo, y pues, evidentemente creo que todos respaldamos conceptos como la presunción de inocencia, pues porque simplemente si no lo hacemos, todos nos volvemos también vulnerables. Entiendo que tiene que haber pruebas para acusar a una persona, sobre todo cuando hay consecuencias ya jurídicas importantes, pero también entiendo que tendríamos que tener mecanismos a lo mejor más eficientes que no De prevención. hagan que caigan sobre ahorita vamos a la parte de la prevención, pero que no recaiga sobre la víctima Sí. toda la carga de probar, ¿no? Sí, creo que ahí desafortunadamente, y eso es algo que la ley Olimpia busca, es decir, más que una ley, lo que se hicieron fueron reformas a la ley por una vida libre de violencia a las mujeres, entre otras cosas para que se pudiera reconocer como delito Ok. estas acciones, ¿no? Porque justo pasaba que las chicas llegaban, oiga, me está amenazando, me está ciberacosando, ¿no? Sí. Y ni Y siquiera bueno, era delito. Pues No, parecía no era. que eso no era violencia. Entonces, para empezar, para reconocerlo De como acuerdo. violencia y luego como delito. Pero claro, el asunto aquí está en que también se buscaría a través de esto generar una suerte de conciencia, ¿no? Sobre cómo es que se ha dado espacio a toda esta, pues sí, cultura de la violencia, en el sentido de que muchas veces las personas, reitero, ni siquiera reconocen, o sea, consideran que es una broma, que no pasa nada, ¿no? Que es algo que, pues sí, que no va a tener mayores implicaciones, pero que resulta sí está afectando y está violentando y violando los derechos de quienes son agredidas, ¿no? Entonces, me parece que en ese sentido, a nivel estatal, pues también habría que como problematizar, pienso en Rita Segato, que habla de las pedagogías de la crueldad, cómo de pronto a través de todo lo que se transmite en los medios de comunicación y en diferentes formas de información, justo vamos como exacerbando y naturalizando también estas formas de violencia, ¿no? O sea, al final es como una cosa cotidiana, de tal suerte que yo puedo de pronto sancionar lo que le pasó a esta persona, ¿no? Pero al final todo el sistema va a hacer que esta chica, aunque llevar a cabo el proceso de denuncia, y lo que las chicas dicen, vuelvo a reiterar, yo estoy mucho con jóvenes, es, aparte de todo, de que nos violentan, nos tenemos que hacer cargo. Y hay como esta narrativa de, si no denuncias, eres cobarde, ¿no? Y hay en mil razones por las cuales las personas pueden decidir no denunciar. Claro. Desde los recursos hasta amenazas reales. Sí, tu seguridad. De quién es esa persona, ¿no? O sea, a lo mejor es una figura pública con poder y tú sabes que pese a que están estas reformas a la ley, el sistema y el mundo no está a tu favor. Y por eso, y ya vamos a regresar a esta parte del proceso, pero por eso la importancia de nunca juzgar a una víctima de cualquier forma de violencia que lo exprese muchos años después. Porque las víctimas hablan cuando pueden. Así es. Correcto. Y cuando pueden, pues cuando se da una serie de circunstancias externas, ¿no? Como esto de no tener una dependencia de una persona de poder, o emocionalmente cuando pueden hablar del tema cuando se pueda, ¿no?
y no caer, romper estas dinámicas. ¿Y por qué lo dice hasta ahora? Pues la pregunta es ¿por qué le hicieron lo que le hicieron? Así es. ¿Por qué lo dice hasta ahora? Pues habrá que ver las circunstancias, pues, pero eso no quita la gravedad del hecho que ocurrió. Pero regresando a este tema, decías, a ver, primero les damos un acompañamiento en la parte jurídica con toda la ventana esta que ahorita abrimos, ¿no? Y en la parte psicológica, ¿qué se hace? Pues se da seguimiento para que después agendemos sesiones semanales o quincenales para dar seguimiento y que ella pueda estar libre de culpa, que esté tranquila, que sin miedo, porque obviamente se le genera miedo, que esté lo más estable emocionalmente para enfrentar lo que viene. En caso de que sí decida denunciar, pues obviamente se necesita que esté lo más y que cuente con todos los recursos para poder, emocionales, para poder enfrentar esto, porque es obviamente ir a las instituciones, hacerlo público. Entonces, eso sería como la parte de nuestro seguimiento. Okay. Ahora, vamos a la parte de los recursos y el contexto de la persona, ¿no? Y creo que tiene que ver un poco también con la prevención. Por ejemplo, no sé, ya me dirán ustedes si tiene relación, pero aquí que hemos hecho programas de prevención del abuso sexual infantil, parte que donde se repiten algunos de los temas como el grooming, ¿no? Adultos que se hacen pasar por niños para establecer vínculos, y hemos visto que una de las cosas que nos han dicho las expertas siempre es el tema de la autoestima, el tema del trato, el tema del entorno familiar, hace que una persona sea más o menos vulnerable a este tipo de situaciones. Entonces, ¿cómo juega esa variable? Sí, de hecho, ahorita que escuchaba a Laila, pienso en la diferencia tanto en términos del acompañamiento psicológico como de la gravedad del delito. Como bien decías, no porque una violencia sea más grave que otra, pero el hecho de si estamos hablando de menores de edad, claro, ¿no? A quienes se les ejerce la violencia y que quienes la realizan son adultas, personas adultas con pleno conocimiento de lo que están haciendo, si son conocidas o tenían algún vínculo con la persona, son agravantes. Y esto es importante porque además de este apoyo que comentaba Laila, pues también hay que ver los recursos en términos familiares, de apoyo familiar. Insisto, si es una persona menor de edad, con mayor razón será fundamental trabajar con la familia. Pienso en el hecho de que si a lo mejor se compartieron fotos mías íntimas, pero mi familia no sabe que yo ya tuve relaciones sexuales, pues tenemos un problema previo, claro, ¿no? Claro. Que tiene que ver también con cómo es vivida y pensada la cuestión de la sexualidad. Me parece que en ese sentido, cuando hablas de estos recursos, o sea, sí, podemos poner en la mesa el tema de la autoestima, de que haya una información como clara y contundente. No le vas a pedir ni puedes aislar a los chicos o chicas del mundo, ¿no? Pero entonces, pues hablar de esto, de pronto pienso en las escuelas, ¿no? Como los papás y mamás, es que nos los van a alterar, ¿no? No, vamos a prevenir justamente al tener ellas conocimiento de cuáles son sus derechos sexuales, de qué es y no violencia. El tema, como decía Laila, y eso sí yo lo veo, las chicas hoy tienen claridad en un montón de cosas con toda esta ola feminista y toda esta conciencia incluso sobre la violencia, pero el amor romántico nos sigue contando cuentos que de pronto, pues no sé si nos, como la luz de aquí nos deslumbran, ¿no? Y entonces creo que también sería necesario poder hablar de eso para que desde muy temprana edad los chicos y chicas sepan simple y sencillamente que el amor propio no puede depender de otra persona, de que le gustes, de que te reconozca, de que te validen, porque esos son como las puertecitas que abren estas posibilidades de riesgo. Claro está, si estamos hablando de un contexto familiar donde también hay violencia, ¿no? Donde quizá donde de pronto pasa esto y quizá el papá dice, pues tú te lo buscaste, ¿no? Que desafortunadamente pasa. Híjole, pues tenemos ahí una tarea, como decías, mucho antes de poder prevenir y generar una comprensión diferente en torno a la sexualidad y todo el tema de género. A ver, y siguiendo con esa línea, entonces, ¿cuáles son las mejores acciones preventivas? Yo creo la psicoeducación, totalmente. La información es, como dicen, prevención. ¿No? Entonces, saber los riesgos. Incluso, por ejemplo, yo sugiero algunas veces en los niños y adolescentes tener un contrato de uso de dispositivos de celular. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Los riesgos que hay.
explicarles qué son estos términos, porque a veces la falta de información es lo que pone en riesgo a los chicos o a las chicas. Entonces, entre más información tengan de los riesgos que hay en las redes, es mucho mejor, porque ellos van a saber que yo no puedo compartir una foto porque en cuanto tú la tienes en tu celular ya no te pertenece. En cuanto estás en una red social tampoco te pertenece. Entonces, para mí es la psicoeducación, la información, el hablar más libremente del tema de la sexualidad. Pero entonces déjame desmenuzar un poquito esto que estás diciendo, porque por lo que entiendo, una parte tiene que ver con casi alfabetización. Sí, totalmente. Alfabetización digital, como esto que apuntabas, ¿no? Una vez que yo tomo una foto en un dispositivo móvil, y de entrada ya hasta que esté en un dispositivo móvil ya hay un riesgo ahí, así ¿no? es, sí. Y además en estos tiempos de hackeos y cosas así. Sí. Pero una vez que además se comparte y está en el dispositivo de alguien más o está en una nube, en una red, en un soporte, el control desaparece. Entonces hay una parte de alfabetización digital, pero hay una parte que tiene que ver con conocimiento de la sexualidad. ¿Y ahí qué temas entran en esta categoría? Pues sobre todo que se hable, porque desafortunadamente todavía hay muchas familias que ni siquiera lo quieren nombrar, no le ponen nombre a las cosas como son. Entonces creo que lo más importante es que en las familias haya esta apertura de decir, está sucediendo esto, y también cómo vas a vivir tu sexualidad, ¿no? Y con responsabilidad, porque mucha preocupación de los padres o de las escuelas o de las instituciones es, le vas a abrir los ojos al chico o a la chica. Sí, en la misma línea, lo que sea. Ajá, y decía, pues le vas a abrir los ojos de los... Pero de todos modos se va a enterar. Claro. Si no lo hace por un adulto responsable y que tiene una línea de acompañamiento, lo va a hacer por los pares, por los compañeros, y van a malinformar y por eso están en riesgo. De acuerdo. Entonces es mucho mejor tener una apertura, decir, tienes curiosidad, vamos a conversarlo, puede pasar esto, la sexualidad la puedes vivir con responsabilidad, libremente, disfrutar. Yo creo que sería también esta parte de cambiar el concepto en la sexualidad, de llevarlo al placer y de disfrutar, porque la mayoría nos han mostrado sí, es más, miedo. Solo para tener hijos, ¿no? O las ITS. Exacto, o las ITS y cuidado del embarazo, y con que tengas prevención del embarazo es suficiente. Y no, o sea, también yo creo que la idea de la sexualidad debe ser, puedes hacerlo libremente, tranquila, relájate y del placer, porque más lo hacen desde el castigo, y desde es malo y es pecado, y entonces, pues obviamente eso es tentador, ¿por qué lo prohíbes? ¿Por qué es malo? ¿Por qué no lo hablas? ¿Okay? Entonces yo creo que sí sería también desde ahí cambiar esta perspectiva. Vamos a hacer una última pausa y ahora que regresemos vamos a platicar de la parte del acompañamiento también en la siguiente etapa, porque aquí hemos hablado un poquito de la parte de la prevención, mencionamos ahora, hemos hablado de la parte jurídica, pero ¿qué pasa cuando se publica este tipo de cosas? ¿Qué pasa cuando, como decía hace rato Tania, de pronto en un salón de clases hay fotografías circulando? ¿Cómo manejar ese tipo de situaciones en lo colectivo y en lo individual? Y de paso, pues, ¿qué hacemos con el cambio cultural? Porque esto, para que haya un problema, tiene que haber el que la manda, pero tiene que haber el que la recibe. Y de eso también vamos a hablar regresando de la pausa. Ya volvemos. Estamos de regreso y lo platicamos ahorita en el corte, el tema de la corresponsabilidad, porque hablamos muchas veces de estos fenómenos del acoso y en que me encantó el violentómetro virtual. Exacto. ¿Dónde se puede consultar En eso? internet ustedes buscan como tal violentómetro virtual y la mayoría de las instituciones lo tiene. Muy bien. Bueno, porque hay un nivel de responsabilidad de la persona que comete esto, ¿no? De la que extorsiona, la que acosa, la que sigue, la que amenaza con difundir esta información, pero en buena medida esto no se entiende sin lo que pasa en el entorno. Y entonces, ¿qué están viendo ahí ustedes? Porque pues hay complicidades que además son delitos, ¿eh? Son delitos. Aquí ya no estamos hablando solamente de que eres una terrible persona, ¿no? Es que además por recibir o compartir esa información estás cometiendo un delito con consecuencias legales. Pero más allá de lo legal, que es una dimensión siempre, pues está la cultural, porque al final de cuentas es difícil que haya suficientes policías o ministerios públicos para cada persona si no logras cambiar el chip acá. Entonces, ¿cómo se vincula esto del entorno
con esta forma de violencia o estas formas de violencia? Pues obviamente sí influye muchísimo desde el momento en que la persona que está compartiendo la información la difunde y entonces llega a manos de otras personas y se vuelven cómplices también qué vas a hacer con esa imagen. Claro. Entonces si tú también ya la compartes y además te ríes, te burlas y la subes en cuestiones públicas, pues ya te vuelves también cómplice de eso. Entonces el entorno influye muchísimo, sobre todo en la contención del impacto que pueda generar, tanto en una escuela, en las familias, en las personas que están más allegadas, más cercanas, porque también depende de lo cultural y de la educación que pueda tener esa persona, porque puede ser que o que le ayude o que definitivamente la afecte más y termine en desafortunados eventos que no queremos que pasen, ¿no? De acuerdo. A ver, tu perspectiva en ese tema. Sí, estaba recordando el caso de una mamá que le mandaron a llamar de la escuela primaria porque descubrieron a su hijo con imágenes del pene de otro chico, ¿no? En el celular. Ajá. Y entonces, yo creo que ahí hay una oportunidad. O sea, ¿qué haces? Ella le pregunta al chico, ¿no? Que cómo había llegado esa foto a él. El niño le comparte que otro amigo se la pasó, ¿no? Incluso porque el otro chico le dijo que le gustaba, ¿no? Y entonces aquí la mamá o la persona cuidadora podría tener un infarto, ¿no? Y no hacer nada o decir, ok, platícame más, ¿no? Y el niño le dijo, pues es que fulanito me dijo que yo le gusto, pero yo le expliqué que a mí no me gustan los niños, ¿no? Y le dijo a la mamá que, pues sí, me parece muy bien, o sea, que tu amigo pueda saber su sexualidad y que tú puedas decir lo que quieres o no. Pero el siguiente paso fue hablar de, bueno, ¿qué se va a hacer con esta foto? Y ahí había una conversación pendiente hacia el otro niño, ¿no? De por qué mandar parte, o sea, fotografías de nuestro cuerpo y a quiénes y para qué las mandamos. Y creo que ese no es problema de los niños, sino otra vez, lo que estamos propiciando social y culturalmente. Entonces, lo que quiero poner con este ejemplo en la mesa es la importancia que tiene el poder desde muy temprana edad, cuando los niños tengan y las niñas comprensión y claridad, 8 o 9 años, ¿no? Cuando tengan esa claridad de lo que se está compartiendo o estén pasando estas cosas, pues justo poder hablar con ellos o ellas de, a ver, esto que está pasando no se hace, ¿no? Tú recibiste la foto, vas a borrarla y además vas a decirle a tus amigos o amigas que borren esa foto, ¿no? En este caso ya no fue lo de estos niños, sino otro caso en donde eran fotos de niñas, que les habían tomado fotos a las niñas por debajo de la falda y que aquí la mamá que le dijo al niño, esto no se transmite, ¿no? O sea, esto no se comparte y además dile a tu amigo, a quien te lo haya mandado, que no está bien, ¿no? Hizo la diferencia, ¿no? Porque, o sea, sí me parece muy importante reiterar que el delito está tanto en si recibes información y hay como conciencia de que la estás recibiendo, pero el otro momento es cuando decides hacer algo con esa información, ¿no? Entonces, me parece que hoy, ante este bombardeo y esta posibilidad de tener acceso a Internet, entre más prohibimos algo, ¿no? Pues a lo mejor en casa los niños, niñas no van a entrar a algún sitio, pero lo harán en otro espacio. Entonces se vuelve muy importante advertir de los peligros, de los riesgos y de cómo habitar y vivir nuestro cuerpo, que no es mercancía que se venden, pasan las cosas. Sí, claro. Que también de paso ahí, que he pensado también lo que implica el uso de dispositivos digitales a los 8 años de edad. Sí, ese es otro tema. Ese es otro tema, pero que también es importante porque termina conectado una cosa con la otra, ¿no? Por los riesgos que implica, en este caso era pues compartir fotografías del cuerpo de un niño o de una de las niñas, pero que de ahí a que llegue a las redes sociales, pues la diferencia es nada, todos lo sabemos el día de hoy. Pero déjame regresar contigo esto que decía Tania, que me parece importante. A ver, ¿cómo generamos entornos justamente responsables o corresponsables? Porque yo no sé si haya experiencias ustedes tengan de escuelas, por ejemplo, un poco esto que contaba ahorita Tania, donde de pronto la respuesta social hizo la diferencia. Porque yo no quisiera tampoco, es decir, aquí tenemos que hablar de la problemática tal cual,
pero también un poco de dar esperanza, pues, ¿no? Y la esperanza pasa no por decir esto no ocurre, no por decir a mi familia no le va a pasar o a mis familiares no les va a pasar, sino pasa por entender que un trabajo de toma de conciencia, de educación jurídica y ética, sí puede tener consecuencias. Sí, pues ya hemos visto que las instituciones están dando más información, ya dan cursos, por ejemplo, de sexualidad, ya están mucho más actualizados, ya no es solo el tema reproductivo, sino también de responsabilidad. También en la parte digital ya se está informando de los riesgos que están incurriendo los jóvenes o los que tienen acceso a la información. Y bueno, algunas otras instituciones o escuelas también dicen, no, limita el uso del celular a determinada edad y ni siquiera lo puede entrar a la escuela para evitar que haya algún tema de filtración de información. Entonces, creo que esas medidas están bien. También sé que la Secretaría de Educación Pública ya se está enfocando también en el tema de las habilidades socioemocionales, que eso también va a ayudar pues a tener más responsabilidad con los chicos en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo que pueden hacer o no, y creo que eso también va a ayudar a tener un impacto. Sí nos falta mucho, sobre todo porque lo digital va muy rápido, va mucho más rápido y la tecnología va mucho más rápido de lo que nos podemos imaginar. Entonces, como bien dices, va desde por qué un niño de 8 años tiene un celular, ¿no? O para qué lo usa. A veces es el niñero o el de los chicos. Entonces, yo creo que también hay que generar mucho trabajo también con los adultos que están a cargo de estos niños o de estos adolescentes, de decir, porque a veces ni siquiera ellos saben, los chicos tienen más información que los papás o que los, ¿no? Y de los términos y de las informaciones, redes sociales que incluso los adultos no conocen, los niños y los adolescentes los manejan. ¿Qué papel juega en esto el entorno de amigos, amigas, familias en estos procesos de contención? Justo estaba pensando mientras escuchaba a Laila la importancia de lo que ocurre en casa. Por ejemplo, para el tema de la prevención del abuso infantil, que desafortunadamente es algo muy grave que ocurre en nuestro país, se empezó a aclarar y a reiterar que no estaba bien que no se le advirtiera y se le enseñara a los niños a que cualquiera puede llegar, saludarlos de beso, tocarlos, ¿no? Y eso me parece fundamental porque precisamente algo que puede pasar en casa es que tomemos fotos, ¿no? Y ahorita le estamos dando como mucho espacio a fotos de corte sexual, pero quiero recordar que puede ser cualquier tipo de información que sin el consentimiento de la otra persona la utilizamos. ¿Cómo cuál? Pues que, por ejemplo, yo use su perfil y, insisto, robe su identidad y a través de su perfil le escriba a otras personas, les diga groserías o me invente algo, ¿no? O el hecho eso de también que, es una forma de violencia. Claro, o que yo, por ejemplo, pues a lo mejor tomo la foto de alguien que se está limpiando la nariz o se está rascando y que se use esa imagen para burlarse, ¿no? O sea, es decir, creo que hay actos previos que pueden pasar desapercibidos, que son formas de violencia, que estarían ya incurriendo en el ejercicio de la violencia, pero además también en cómo pues actuamos ante los y las demás, me refiero con esta información. Y es que eso que estás diciendo, Tania, yo quisiera ponerlo en el contexto también, de que de pronto como adultos, sobre todo si parte de nuestra vida ha transcurrido fuera de lo digital, nos cuesta como trabajo entender el peso que tiene lo digital. Es decir, este asunto de, ¿por qué te importa que tengas likes o no tengas likes en tu foto de Instagram? ¿O por qué te importa o no te importa los comentarios que puedas tener en TikTok o en cualquier plataforma en la que estés participando? ¿Qué papel juega esto primero, como en la construcción de la identidad, sobre todo de niñas, niños, adolescentes? Porque creo que si no lo entendemos, corremos el riesgo de subestimar y las consecuencias después de esto pues, son terribles o pueden ser terribles. Entonces, si nos pueden ayudar a entender esto, porque yo creo que como adultos, muchas veces en el afán de proteger, puedes subestimar y decir, pues es que, a ver, ¿qué importa lo que te digan? Claro. Si tú sabes quién eres y tienes tus amigos, da igual que estén compartiendo la foto donde te estás picando la nariz. Pero en esto, en ese caso, pero estamos hablando de cosas también más serias o no más serias, pero que tiene que ver con estos ambientes de burla o de acoso. ¿Qué papel juega eso?
Pues sí, influye muchísimo, sobre todo porque en las redes sociales vemos que la mayoría de las vidas son perfectas y Sí, no claro. pasa nada, y entonces vemos a la familia feliz o a la pareja que se aman demasiado, y Sí, entonces por detrás te enteras que ya se están por separar y hay sí, violencia y hay muchas cosas. Entonces, imagínate si un adolescente o un niño tiene acceso a ese tipo de imágenes, se vuelve aspiracional, y entonces tiene un impacto emocional, y también en cuanto a la parte de la nutrición, de los cuerpos, de mi imagen corporal, ¿no? claro, Porque yo me quiero ver como se está viendo ella, pero ella tiene un filtro, pero yo no lo sé, claro. ¿no? Al final o es, quiero que vean lo mejor de la Ujú. versión de mí, pero en realidad no es la mejor versión. Entonces, por eso también tiene un gran impacto las redes sociales, porque vemos lo que quieren que veamos, Ujú. ¿no? Y que al final eso también es una manipulación de las redes sociales. Pero y al revés también, o sea, es en ese espacio donde se construye nuestra identidad. Correcto. Sí, No solamente por lo que nosotros decimos de nosotros mismos, sino por lo que los otros dicen sobre nosotros. Sí, correcto, porque si ves la misma foto con la misma pose, pero uno tiene 50 likes y el mío tiene 2, imagínate el malestar emocional que puede tener esa persona, ¿no? Y eso pasa hasta con los adultos, Sí, claro, ¿no? claro. Voy a un viaje aquí y entonces tienes la foto de lo que estás comiendo, y a lo mejor la persona que lo está observando está en el metro en unas condiciones diferentes, y tú te estás imaginando que quieres estar como esa persona en la playa viendo ese, De acuerdo. ¿no? Entonces sí tiene un gran impacto. A ver, Tania. Ya lo decías antes, no se busca satanizar, ni mucho menos todo el tema de las redes y demás, pero son espacios, sin duda, en donde hay un montón de estereotipos, y esos estereotipos se vuelven, como ya lo decía Laila, una cuestión aspiracional, y sí creo que hay lógicas y dinámicas que están apareciendo como nuevas. Por ejemplo, yo pienso en consulta cuántas parejas han llegado porque en el celular descubrieron no sé qué cosa, o cuántas chicas me hablan de que su relación o tienen una relación porque se mandan memes, ¿no? Y como que quizá mi generación, ¿y eso qué? ¿No? Pero el asunto es que, bueno, son como nuevos códigos, nuevos lenguajes, nuevas posibilidades, y tenemos una de dos. O morimos en la prehistoria o le entramos para Claro. entender también cuáles son esos factores bajo los cuales pues los chicos y chicas pueden estar en riesgo. Pensando en las 2 etapas o grupos que te dije, me parece que sobre todo de 12 a 19 años hay que poner en la mesa que estamos en construcción, ¿no? O sea, que estamos viendo qué cosas son las que socialmente se pide para entrar al mundo, pero también hay una búsqueda pues de identidad, de individualidad, de unicidad, pero también de pertenencia. Y entonces todo esto se va a poner en juego para que, por ejemplo, entre grupos de chavitos esté bien rolar el pack, ¿no? Y que entonces como escuelas, familias o quien sea, hablemos con los chavitos que su masculinidad y su valía no va a estar en rolar el pack. Y es más, Dicho al que revés, eso claro. es una violencia, ¿no? Y que eso denigra a sus compañeras. Y en el caso de las chicas, pensar en cómo pues dar elementos para, diría yo, despertar una conciencia de género en cuanto a esta hipersexualización que hay, a cómo se cosifica nuestro cuerpo y cómo podemos nosotras mismas reproducir esas lógicas también y ser más sororales, ¿no? Así como, por supuesto, en las redes y los medios y tecnologías pasa todo esto, también es impresionante. Hoy se habla de la 4ª ola del feminismo, cuya característica es la virtualidad, es decir, tiene un poder bien importante, entonces no hay que subestimar. Porque además, si se fijan, era parte de lo que nos han dicho aquí Tania y Laila, está impregnado por el machismo. Sí. Totalmente, porque no es lo mismo la foto de un hombre desnudo que una mujer desnuda. Y no de ninguna manera minimizamos la violencia que pueda cometerse contra un hombre, pero el entorno procesa de manera muy diferente una cosa y la otra, y por eso esto que dices me parece muy importante, ¿no? Esta conversación sobre cuáles los parámetros, por ejemplo, de masculinidad, de lo deseado o no deseado, de lo que se debe premiar y lo que se debe castigar. Ya casi tenemos que terminar porque tendremos que dedicar más programas a seguir hablando con ustedes, que se aprende mucho, pero yo quisiera terminar con una idea de qué tendríamos que estar discutiendo en México, además de lo que ya hemos platicado, de la alfabetización, de lo digital, de la cultura dentro de las escuelas, de la parte emocional, del entorno familiar. ¿Qué agregarían ustedes como última idea para la gente que nos está viendo? Yo creo que sí sería importante tener un protocolo más específico y dedicado a la parte digital, que no lo hay. O sea, sí lo hay, pero como que medio, ¿no? Y la ley Olimpia,
pero todavía nos falta mucho desarrollo en las instituciones para dar un seguimiento completo para ese tipo de casos. Entonces yo creo que sí sería un área específica de seguimiento institucional. Tanto públicas como privadas. Correcto, sí, totalmente, y eso sería como lo que yo observo que hace falta para dar un seguimiento. Muy bien, Leila. Y yo advertiría el seguir haciendo este proceso de toma de conciencia y de información en todos los niveles de todas las personas, no solo las infancias, también pienso en las personas que educan, para poder no solo prevenir el tema de la violencia digital, sino incluso desmantelar lo que la sostiene. Y lo que la sostiene está en esta cultura patriarcal, machista, sexista, ¿no? Por lo menos en el marco de los ejemplos que aquí dimos, así que es fundamental que podamos dialogar de ello también para prevenir. De acuerdo, pues muchas gracias. Al contrario, gracias. Gracias, Laila. Gracias, y gracias a usted por habernos acompañado como siempre aquí en Justicia TV. Yo le invito a que continúe con nuestra programación. Soy Mario Campos y le deseo como siempre que tenga usted un magnífico, pero un magnífico día.